Soldados chinos acompañan a las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Y no solo eso, los soldados chinos participan en combates directos contra las Fuerzas Armadas ucranianas en territorio ucraniano, a diferencia de los soldados norcoreanos quienes acompañaban a las Fuerzas Armadas rusas en Kursk, territorio ruso. Los ucranianos realizaron la captura de al menos 2 soldados chinos, quienes aparecen en cautiverio y las autoridades ucranianas presentarán pruebas fílmicas y documentos probatorios de esta situación. Como consecuencia, los Estados Unidos deberían establecer a China en la lista de países enemigos de la libertad, lista conocida como el eje del mal, en la cual ya no solo deberían aparecer Corea del Norte, no solo deberían aparecer Venezuela, Cuba, Irán, sino también China. Estas las palabras pronunciadas, regurgitadas por el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, 2 días atrás en una conferencia de prensa llevada a cabo en Bélgica en ocasión de una visita oficial de Zelensky a Bélgica junto al primer ministro belga. Según Zelensky, soldados chinos acompañan a las Fuerzas Armadas rusas y no solo eso, sino que participan en combates directos en territorio ucraniano. Como consecuencia, vociferó Zelensky indignado, Estados Unidos debería reaccionar y categorizar a China como un estado enemigo, como parte del eje del mal. Bueno, esta locura, ¿cómo caracterizarla? Si no, fue presentada el pasado miércoles y hoy vamos a establecer el foco en las declaraciones de Zelensky, en las pruebas presentadas por Zelensky, no solamente ese día, sino también a lo largo del día de hoy. Vamos a establecer el foco en la reacción china, como así también en la reacción de Estados Unidos, porque Estados Unidos increíblemente recogió esta locura en el marco de su disputa arancelaria contra China. Y hoy, además, también como si no participaran aquí suficientes actores en esta locura, en este delirio de los soldados chinos, y más delirio aún cuando presentemos los videos probatorios de todo esto. A partir de hoy también participa Europa, porque Kaja Kallas realizó declaraciones explosivas contra China el día de hoy en este contexto. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. De esta manera comenzamos Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Comenzamos la transmisión número 230. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a presentar el enigma de los presuntos soldados chinos y si nos ayuda el tiempo, si nos acompaña el tiempo, también vamos a presentar sobre el final algunos de los eventos del día de hoy concernientes a la reunión entre emisarios rusos y emisarios estadounidenses en Estambul con miras al restablecimiento de la relación diplomática entre Estados Unidos
y Rusia, con algunas conclusiones bastante, pero bastante interesantes en el marco de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania. Y también, si nos acompaña el tiempo, estamos queriendo demasiadas cosas tal vez para la transmisión de hoy, pero si nos ayuda el tiempo, vamos a presentar también lo último de lo último referente a los aranceles y en realidad al retroceso de Trump respecto a los aranceles, su suspensión por 90 días, su mantenimiento en el caso de China y algunas declaraciones de Trump de hace minutos sobre la relación con China, a partir de las cuales aparentemente Trump estaría retrocediendo con respecto a China también. Atención a esto. Pero comencemos con el plato fuerte. Comencemos con el plato fuerte del día de hoy, con Zelensky fuera de sí. Мені здається, нам є що говорити з американцями. Estado Будемо вірити, що вони 2 días atrás змінять свою позицію. en Bélgica, Після en Bruselas, en una de sus tantas visitas a Bruselas, en este caso como una visita на території al primer ministro belga, А, el pasado martes, el 8 de abril, con las siguientes palabras. Atención a estas, a las barbaridades dichas por este señor ese día. Me parece que tenemos algo de qué hablar con los estadounidenses y creemos que cambiarán de posición, sobre todo después de la noticia de hoy. La noticia de que hemos capturado a 2 soldados chinos en el territorio de Ucrania, precisamente en la región de Donetsk, Tarasivka y Belojorivka. Militares ucranianos se enfrentaron a 6 soldados chinos. 2 están en cautiverio y hay documentos. Están sus pasaportes, incluso hay tarjetas de crédito. Son ciudadanos de China. Creo que este es un elemento muy importante. Creo que los Estados Unidos de América deberán prestar atención a lo que está sucediendo hoy. Y esperamos después de eso que este país que apoya militarmente a Ucrania, y esperamos después de esto que este país que apoya militarmente a Ucrania que apoya militarmente la invasión rusa en Ucrania, mil disculpas, a partir de ahora esté junto a Irán y a Corea del Norte considerada como parte de los colaboradores de Rusia. Pero hay una diferencia. Palabras de Zelensky, textual. Estoy realizando la lectura de la transcripción del discurso en pantalla. Pero hay una diferencia. Los norcoreanos en Kursk lucharon contra nosotros, pero los chinos están luchando contra nuestras Fuerzas Armadas en territorio de Ucrania. Entiendo que somos un país fuerte, pero no podemos luchar simultáneamente contra todos los países, todos los cuales necesitan algo de nuestra fuerza. Espero que después de esta situación los estadounidenses hablen más con Ucrania y luego con Rusia. Esperamos que la parte china también reaccione. En principio, he dado instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores para que se pongan en contacto con China para que nos expliquen lo sucedido. Se están firmando los documentos pertinentes. Esto, en términos de defensa, es potencialmente peligroso para toda Europa y podría connotar una actividad hostil de China contra todo el continente europeo. ¡Ja! Mamita, 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 cuando un animal aparece acorralado entre la espada y la pared, puede reaccionar muy violentamente. Bueno,
acá presenciamos eso, una reacción verdaderamente fuera de control de Zelensky, realizando una acusación gravísima contra China por participar como una parte en el conflicto junto a Irán y a Corea, pero no solo eso, sino que, peor aún, China participaría combatiendo en territorio ucraniano y a partir de ahí solicita, más bien con tono de demanda, a partir de ahí solicita la intervención directa de Estados Unidos y una acción contra China, no solo por parte de Estados Unidos, sino también por parte de Europa, porque esto connotaría un peligro contra la seguridad europea. ¡A la pucha! Contra todos, contra todos. Tiros para todos los lados de Zelensky. Y al poquito tiempo de esto, comenzó Zelensky a presentar las supuestas pruebas. En primer lugar, este video. Atención. Boom 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 boom，然后我的 commander boom，然后就 Este, el primer video. 然后就啊，然后我就 Más que, 啊， que soldado actor, el 然后 muchacho chino. 就跟那个 Este, el primer video difundido por el propio Zelensky, probatorio de la participación de soldados chinos en Ucrania, en la guerra entre Ucrania y Rusia, en territorio ucraniano. Curiosamente, este video compartido por Zelensky, o difundido más bien por Zelensky a través de su cuenta oficial de Telegram, presentaba como título en la información oculta del archivo de video, en los llamados metadatos. Todos los archivos presentan información oculta relativa al momento de creación de ese archivo, a la forma de captura de las imágenes, información no visible para un usuario convencional, pero con un poquito de astucia y un poquito de ayuda técnica uno puede realizar el descubrimiento de esta información. ¿Sí? Puede determinar la información conocida como metadatos, y dentro de los metadatos, como título original de este archivo, aparecía el título Soldados coreanos. Soldados coreanos, con lo cual quizás lo iban a presentar antes cuando machacaban y machacaban, no solamente los ucranianos, sino los medios occidentales también, con el cuento de los soldados norcoreanos participando masivamente, primero 5.000, después 10.000, 20.000, en un momento hasta 50.000. Bueno, al final no apareció una prueba. 50.000 soldados norcoreanos participando en la guerra no pudieron presentar una prueba en una guerra documentada en video de principio a fin, gracias por sobre todas las cosas a los drones, ¿sí? Miles de drones revoloteando 24 horas al día todo el tiempo, toda la guerra a la vista, un soldado norcoreano no mostrado, pero aparentemente iban a presentar este video y por eso el título original de este video, Soldados norcoreanos. Zelensky, después de la publicación de este papelón en su propia cuenta de Telegram, realizó primero la eliminación de la publicación original de Telegram y realizó un reposteo del mismo video con los metadatos, la información oculta del archivo cambiada, y ya no parecía soldado coreano, sino un número nada más, con lo cual rectificaron, pero un poco tarde, y los medios, curiosamente, los medios occidentales habían recogido el archivo original y lo presentaban en todos lados todavía con la versión no corregida, con lo cual recorrió el mundo este video de un soldado chino con
el título de soldado coreano, título puesto por los propios ucranianos. Pero no solo esto presentaron los ucranianos como prueba de los chinos, sino que a lo largo del día de hoy comenzaron a presentar más pruebas. Aquí otro video aparentemente de los soldados chinos, probatorio de la presencia de soldados chinos en Ucrania. Atención. Bueno, primer elemento para el análisis. Si efectivamente estas personas, si efectivamente apareciesen en este video soldados chinos, nadie puede determinar el lugar en el cual fue realizado este video, porque aparecen en el interior de una casa, de una residencia, de un edificio, con lo cual, ¿cómo podemos determinar si estos supuestos soldados chinos estaban presentes en Ucrania o en China o en Madagascar en el momento de la grabación de estas imágenes? Segundo elemento para el análisis. Por lo general, los soldados participan en acciones militares, aparecen en trincheras, y si en algún momento realizan la captura de un edificio, de un hogar, de una casa, de una residencia, no comienzan a realizar grafitis, no comienzan a realizar inscripciones en chino en las paredes, y mucho menos aún si estos soldados chinos participasen secretamente en la guerra en Ucrania. Difícilmente comenzarían a realizar inscripciones en las paredes en China. Bueno, presentaron esto como prueba. Yo, sin conocimiento del chino, si en las paredes, en lugar de kanjis chinos, apareciesen kanjis japoneses o escritura en coreano o en tailandés, no lo puedo determinar, tampoco puedo determinar el acento de estas personas, como así tampoco las insignias en los uniformes, ni muchísimas otras cuestiones solamente reconocibles para expertos en el idioma chino o expertos en cuestiones militares chinas. Pero la escenificación en general de unas personas de ojos rasgados escribiendo en una pared dentro de un edificio, solamente porque presentan un uniforme militar, determinar que esos soldados en realidad representan soldados chinos enviados por la República Popular de China a Ucrania para participar ocultamente, secretamente en la guerra, acompañando a las Fuerzas Armadas rusas, y que por eso Estados Unidos debería reaccionar. Y bueno, parece un poco exagerado, como no, por no llamarlo completamente desquiciado. ¿Sí? Esta es la segunda prueba presentada el día de hoy. Estos soldados chinos, supuestamente soldados chinos escribiendo, quiero otra vez, quizás por ahí nos acompañe alguien con conocimientos del chino en el chat. ¿Qué aparecerá escrito ahí? Quizás 2 kilos de papa, 3 kilos de cebolla, una lista para el supermercado. Ni idea. Pero bueno, estas las imágenes difundidas hoy por Ucrania. Y en tercer lugar, finalmente, las siguientes imágenes difundidas por las autoridades ucranianas el día de hoy también. El día de hoy con una
entrevista a los 2 soldados chinos capturados. Atención a esto. Estas las imágenes de... Perdón, esta la publicación de estos videos por parte de un medio australiano muy cercano. Громадянин Китаю з провінції Цзянсі. Зараз я перебуваю в полоні в Україні. Чи брали ви участь в безпосередньо бойових діях проти військових? Estos soldados, es el traductor. El traductor realiza una traducción de las palabras de este señor. Ahora, este señor hablando. En realidad, en cuanto a información, no presenta mucha información, solamente los nombres de estas personas, su origen y el hecho de que los ucranianos salvaron nuestras vidas, porque al final los soldados rusos en realidad cometían actos de violencia contra los propios soldados chinos. Bueno, todo un cuento, un delirio, una cosa verdaderamente alocada. Llevábamos armas AK-47 o AK-74 en este caso. Bueno, este el primero y este el segundo. Este el segundo soldado, este muy gesticulador. Este el mismo del video inicial. Bueno, soy de la provincia de Henan, tengo 34 años, estoy cautivo. Fui capturado por las Fuerzas Armadas ucranianas. No realizo una traducción de los subtítulos porque realmente no presentan información verdaderamente relevante. Además, bueno, y acá comienza con la explicación de que acompañaba primero a un soldado, después a otro. 他们去到了不知道什么地方，我们又遇到了另外2个第10队的，我们是4队，他们是10队。我们在半路的荒野中遇到了。然后那时候你是一个中国人，还有3个俄罗斯人。对，3个俄罗斯。medio que el dedo mayor arriba sin querer, bueno. Bueno, evidentemente el traductor no muy bueno, porque tampoco he puesto subtítulos. Todo muy así, todo muy mal armado. Bueno, se rindieron, acá los subtítulos finalmente, se rindieron en un grupo de 3. Uno era el jefe, el comandante Peng, o algo parecido a eso. Otro era un ruso. Se encontraron en algún lugar en el camino, se movieron caóticamente, perdieron a otros 2 soldados chinos. Y bueno, y ahí la pregunta, ¿por qué dice que los salvaron los ucranianos? Bueno, y ahí la historia de que una vez rendidos los rusos querían ametrallarlos y en realidad los captores ucranianos finalmente protagonizaron el salvataje de sus vidas. Bueno, toda una historia. Bueno, es una cosa muy ordinaria, muy armada, muy forzada, con estos 2 muchachos supuestamente chinos. Claro, ¿cuál es la explicación de todo esto? ¿Por qué de repente? Y en un ratito vamos a presentar la reacción estadounidense, la reacción china y la reacción europea. Pero quiero antes presentar el contexto de todo esto. ¿Por qué de repente Zelensky, entre la espada y la pared, acorralado, desesperado, de salida, comienza con esta jugada, con esta movida de realizar una acusación gravísima contra China para participar a los chinos en este conflicto? Bueno, claro, el contexto aparece caracterizado por el conflicto económico y comercial entre Estados Unidos y China a partir de los aranceles establecidos por el gobierno de Donald Trump. Eso generó una guerra económica a escala global, en la cual finalmente Trump, después de varios días de temblores en la bolsa y seguramente del llamado de alguno de los directores de los fondos de inversión estadounidenses, financistas de su campaña, quienes patrocinaron su campaña,
como por ejemplo Larry Fink de BlackRock, o quizás el llamado de Jamie Dimon, el CEO, el director ejecutivo de JP Morgan, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, el cual también patrocinó su candidatura. Bueno, después de varios días de un caos bursátil y la pérdida de muchísimo dinero en el valor de las acciones de muchísimas empresas en la bolsa de los Estados Unidos, estos financistas deben haber llamado a Donald con el pedido, si no la demanda, de Donald, muy linda tu idea de las sanciones, pero esto está generando realmente ahora para nosotros la pérdida del valor bursátil de nuestros títulos, así que basta de esto, con lo cual Donald finalmente retrocedió, rectificó en su política de aranceles con una pausa de 90 días para todos los países del mundo excepto para China, con lo cual la guerra comercial con China todavía aparece abierta, en curso, en desarrollo, y Zelensky, desesperado, quiso en el contexto de este enfrentamiento a todo nada entre las dos grandes potencias, quiso reconquistar el corazón de Donald Trump, o más bien su apoyo, quiso reconquistar el apoyo político y militar de Estados Unidos, el cual desde la llegada de Trump naturalmente descendió muchísimo, no desapareció, pero sí descendió mucho. Recuerden el incidente protagonizado por ambos en la Casa Blanca, la interrupción de la información de inteligencia necesaria para Ucrania, tanto para la intercepción de los misiles rusos como para el ataque con misiles ucranianos contra objetivos rusos en territorio ruso, así como también, los flujos de dinero, los flujos de armas, etcétera, etcétera. Todos ellos todavía aparecen en curso, por lo menos todo lo prometido todavía está siendo despachado, están despachando todo lo prometido, aunque Trump no realizó más anuncios de nuevos envíos de dinero y de armas, pero sí despachan todo lo prometido y despachan permanentemente información de inteligencia vital. Los europeos sí, machacan y machacan con más anuncios todos los días de más envíos de dinero, más envíos de arma en una situación desesperante en lo económico, en lo social, en lo político para la propia Europa, pero el dinero faltante aquí evidentemente no aparece como faltante en el caso de la guerra de Ucrania, no carecen de dinero para armas, eso lo despachan y realizan anuncios todos los días. Un país europeo realiza el anuncio de un nuevo paquete de ayuda. Estados Unidos, una vez más, despacha lo prometido, pero ya no participa con nuevos anuncios. Y Zelensky, por esta razón, recordemos que Estados Unidos representó, e incluso al día de hoy todavía representa, el principal soporte económico y militar de Ucrania, Zelensky aparece desesperado y para reconquistar ese apoyo de Estados Unidos, disminuido, aunque no eliminado, pero sí disminuido fuertemente, quiso generar aquí una cuña, de alguna manera, una intromisión de Ucrania en esta disputa entre Estados Unidos y China. Es el objetivo de esta jugada de Zelensky. ¿Sí? Quiso participar a Ucrania en esta disputa para que Estados Unidos reactivara el apoyo militar y económico a Ucrania como en el pasado. Y los estadounidenses, increíblemente, a pesar de las declaraciones públicas y demás, recogieron este guante, recogieron esta versión y realizaron la siguiente declaración el día de ayer a través de la portavoz de la Secretaría de Estado, North Korea participating. La vocera de la Secretaría de Estado, de nombre, si me ayuda aquí, Tammy Bruce, ¿sí? Bueno, respondiendo preguntas en una conferencia de prensa, recogió
esta versión sobre los chinos de la siguiente manera. Atención. It's disturbing with North Korea participating. It's disturbing Es muy preocupante que participe Corea del Norte en la guerra en Ucrania. with the Chinese soldiers having been captured. We're aware of those reports. Es preocupante que hayan sido capturados soldados chinos en Ucrania. Estamos al tanto de esos That reportes. Ukraine captured 2 Chinese citizens fighting on behalf of Russia in Ukraine. Estamos al tanto de los reportes de que Ucrania capturó a 2 soldados chinos en territorio ucraniano combatiendo en nombre de los rusos. China is a major enabler of Russia in the war in Ukraine. China es un gran posibilitador o un gran empoderador de Rusia en la guerra en Ucrania. China provides nearly 80% of the dual-use items Russia needs to sustain the war. Y China provee el 80% de los bienes necesarios para que Rusia pueda sostener la guerra. Bueno, evidentemente en un momento de tensión y de rispidez y de guerra económica y comercial abierta entre Estados Unidos y China, la jugada de Zelensky, por lo menos del lado de Estados Unidos, presentó cierto grado de éxito. Al menos esta señora la recogió con una mención y con esta caracterización, no solamente falsa, sino abiertamente hostil, de que China representa un posibilitador, China representa un empoderador de Rusia en la guerra. Claro. La jugada de Zelensky, a pesar de este éxito relativo, entre comillas, y más allá de lo dantesco, lo ordinario, lo caricaturesco de estos pobres tipos chinos puestos ahí frente a una cámara sin ninguna prueba de nada, más allá de todo, bueno, el video original, el archivo original con el título de soldados coreanos, estas otras imágenes de unos supuestos soldados chinos escribiendo en una pared, bueno, más allá de lo caricaturesco, lo vulgar, lo ordinario, lo mal hecho, lo escenificado de todo esto, y más allá de este aparente éxito con respecto a una de las partes en el conflicto, con respecto a Estados Unidos, la jugada de Zelensky presenta riesgos reales, ¿sí? Connota una movida muy riesgosa, porque los chinos no solamente despachan una enorme cantidad de piezas para la producción de drones rusos, sino que también despachan una enorme cantidad de piezas para la producción de drones ucranianos. Aproximadamente el 80% de las piezas necesarias para la construcción de los drones ucranianos descienden de China. Si los chinos, enojados por esta acusación delirante, determinasen en este momento que frente a esta mentira no van a despachar más piezas, más partes para la construcción de drones ucranianos, entonces de repente los ucranianos aparecerían en una situación muy difícil, aparecerían en una situación desesperante, en una guerra en la cual, según los analistas militares más serios, tanto prorrusos como proucranianos, el lugar de la artillería fue abandonado por la artillería convencional y en su lugar aparecieron o aparecen los drones, ¿sí? De las bajas logradas por ataques a distancia, tanto de un lado como del otro, históricamente, incluso en el inicio de esta guerra, la artillería, especialmente la artillería rusa, presentaba la mayor cantidad de víctimas, de 100 soldados ucranianos muertos, algo así como 80 de esas bajas eran generadas por la artillería convencional, ¿sí?
La artillería convencional en un sentido amplio, no solamente la artillería de proyectiles balísticos, sino también la artillería de cohetes, incluso podemos ahí también seguramente contabilizar a los propios misiles, etcétera, etcétera, pero la artillería de toda la vida, ¿sí? 80% y un 20% de las bajas respondía a los drones. Bueno, ahora la situación, la proporción aparece invertida. El 80% de las bajas responden a la utilización de drones. Los drones representan en este momento la principal arma de guerra, tanto de Rusia como de Ucrania. Claro, Rusia presenta una producción de drones muchísimo mayor, una superioridad técnica, etcétera, etcétera. En todo esto, una superioridad también en cuanto al desarrollo de la guerra electrónica contra los drones, el desarrollo de los drones cableados, inmunes a la guerra electrónica, etcétera, etcétera. Pero sin los drones, Ucrania ya habría capitulado en esta guerra hace muchísimo tiempo. Así de sencillo. Y para la producción de esos drones, una vez más, deben los ucranianos realizar la importación del 80% de las piezas de China. Y si los chinos ahora enojados respondieran, según ustedes, ucranianos, nosotros estamos ayudando a los rusos, bueno, ahora vamos a ayudar a los rusos en serio. Desde este momento, cortada la provisión de piezas para el ensamblaje de drones en Ucrania. Y perdida la guerra, señoras y señores, demoledores y demoledoras. Esto determinaría el final de la guerra en Ucrania, una derrota, recordemos, militarmente Ucrania ya parece derrotada, pero claro, en una guerra de desgaste, este proceso puede presentar una duración incluso de meses o años hasta la capitulación efectiva, ¿sí? Frente al avance de hormiga de las Fuerzas Armadas rusas en el marco de un avance de hormiga en el sentido de una estrategia de 1000 cortes. Pequeño avance, pequeño avance, pequeño avance, acumulativo, sostenido, sistemático, hasta el colapso de las defensas ucranianas. Bueno, algo ya visto en varias guerras a lo largo de la historia, especialmente en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, años de luchas, a pesar de que una de las partes ya parecía derrotada en lo militar, no podía generar un cambio del desarrollo de la guerra, pero aún así muchísimo tiempo de desgaste hasta su colapso. Bueno, en el caso de la interrupción de las partes, del envío de partes chinas, ahí sí colapsaría. Eso generaría el colapso de las defensas ucranianas de manera inmediata. Tanto como lo generaría una interrupción de la inteligencia estadounidense por más de un par de días, como la vez pasada, ¿sí? Ya en ese par de días generó muchísimos problemas, por cierto. Así que Zelensky está acá realizando una movida muy jugada, muy, muy osada, confiando en la paciencia china, ¿sí? Mientras tanto, los chinos respondieron de la siguiente manera. Aquí las palabras de los chinos. Lin Yang, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino el día de ayer, con las siguientes declaraciones textuales. La parte china está verificando la situación con la parte ucraniana. Cabe destacar que el gobierno chino siempre ha pedido a sus ciudadanos que se mantengan alejados de las zonas de conflicto armado y eviten cualquier forma de participación en conflictos armados. En particular, deben abstenerse de participar en operaciones militares de cualquiera de las partes. Tales afirmaciones de Ucrania carecen de fundamento. La posición de China sobre la crisis ucraniana es clara e inequívoca y está ampliamente reconocida por la comunidad internacional. La parte ucraniana debería considerar correctamente los esfuerzos que ha realizado la parte china y el papel constructivo que ha desempeñado en la solución política de la crisis ucraniana. En cuanto a si China y Ucrania se han comunicado, como usted ha mencionado, esto en respuesta a un periodista, no dispongo de información al respecto.
Estas las palabras iniciales de China rechazando como carente de fundamento esta acusación. También respondiendo diplomática pero firmemente que Ucrania no debería realizar afirmaciones de este tipo y tampoco debería rechazar los esfuerzos chinos hacia la paz. Por cierto, como comentario de sentido común, en primer lugar, China carece por completo de interés en la participación en esta guerra, en la guerra en Ucrania. ¿Por qué habría China de participar en la guerra en Ucrania? ¿Con qué objeto? Ninguno. ¿Qué ganancia generaría? Ninguna. En segundo lugar, bueno, ahora, por cierto, recuerdo las palabras de el embajador chino en las Naciones Unidas frente a una acusación parecida de los estadounidenses hace algunos meses. El embajador chino en las Naciones Unidas en aquel entonces respondió: si China efectivamente participase en esta guerra, la guerra ya parecería terminada, ¿sí? Fanfarroneó un poquito en su momento el embajador chino, pero efectivamente, si una potencia como China participase del lado de Rusia, ya habrían despachado a Ucrania y a la OTAN tiempo atrás. Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué habría de participar China en esto? Ningún sentido. Si fuera a participar, por cierto, participaría secretamente, no escribiendo grafitis en las paredes en chino. Y en tercer lugar, si algún ciudadano chino determinara participar como mercenario en esta guerra del lado de los rusos, ¿por qué eso presentaría un carácter distinto, un valor distinto? ¿Por qué representaría algo peor, cualitativamente distinto, de la participación de ciudadanos de muchísimos países, incluidos los Estados Unidos, incluidos los países europeos, incluidos los países latinoamericanos? ¿Cuántos mercenarios colombianos participan en esto? Muchísimos también. Pero claro, todos ellos del lado de Ucrania. ¿Dónde aparecería la diferencia entre la participación de un ciudadano chino, quien de forma privada hubiese determinado participar como mercenario al servicio de Rusia? ¿Dónde aparecería la diferencia respecto a los mercenarios internacionales participando masivamente en la guerra del lado de Ucrania? Ninguna. Claro, acá aparecen dos chinos supuestamente, del lado de los mercenarios estadounidenses, canadienses, alemanes, belgas, franceses, polacos, naturalmente también, georgianos. Incluso recuerdo casos de alguno visto por ahí, coreanos del sur, japoneses, de todos los lugares del mundo, participando a favor de Ucrania. Y eso para los medios occidentales, para el gobierno de Estados Unidos y para Ucrania representa algo fabuloso. Aparece como una defensa de la libertad, de ciudadanos libres, el mundo en defensa de la libertad. ¿Por qué no podrían participar los chinos? Bueno, sencillamente realizo esta observación de sentido común en el marco de, bueno, el delirio generalizado, ¿no? El sinsentido generalizado de toda esta acusación. Pero bueno, la jugada de Zelensky hasta ahora presentó cierto éxito porque fue recogida por Estados Unidos y claro, después de la declaración de la secretaria del Departamento de Estado reconociendo estos informes de Ucrania, Zelensky, con el pecho inflado, comenzó, ¿no? Se aceleró aún más, ¿sí? Maximizó su jugada, realizó una apuesta aún mayor y pocas horas después, el día de ayer por la noche, comenzó con declaraciones aún más radicales, como las siguientes. Atención a esto de ayer de Zelensky. Служба безпеки України здійснює перші Zelensky el día de
ayer con las siguientes declaraciones. El Servicio de Seguridad de Ucrania lleva a cabo las primeras actuaciones procesales con los ciudadanos chinos capturados. En Kiev están hablando con los investigadores, dando información sobre cómo acabaron en el frente, cómo se convirtieron en participantes de este crimen internacional, de esta guerra rusa contra Ucrania. También tenemos información sobre otros ciudadanos chinos en el ejército ruso con nombres, apellidos y descripciones de las formas concretas en que dichos soldados se reunieron al contingente de ocupación ruso. En total serían alrededor de 155 soldados chinos. 155. Ya no 2, tampoco 6, sino 155. 2 y 6 mencionados en su primer discurso, ¿no? Ahora 155. A través de los canales diplomáticos haremos llegar la información necesaria a la parte china y, por supuesto, a todo el mundo. Quienes han escuchado a Pekín decir que esta guerra no debe inflamarse ni expandirse más y que involucrar a ciudadanos chinos en esta guerra es definitivamente inflamar un problema, saben que involucrar a ciudadanos chinos en esta guerra es definitivamente inflamar un problema mayor. Y tenemos que responder a esto de manera absolutamente contundente. Reforzar el contingente de ocupación y hablar de paz se excluyen mutuamente. También esperamos que de nuestros socios principales, los Estados Unidos, mayor apoyo en Ucrania. Bueno, acá sacada la careta, ¿no? Por un lado, en nombre de estos supuestos 155, en la primera declaración presentaba la noticia de la captura de 2 de un contingente de 6 en total, en combate supuestamente con los ucranianos. Ahora directamente 155 y responsabilizan a los chinos, rechazan de esta manera el plan de paz de China y nuevamente llama a los estadounidenses a una reacción. Así que más osada, más jugado. Este es el próximo paso, la próxima puntada de Zelensky en esta alocada jugada. Y por lo menos alguien en Europa recogió el guante de esta locura, de esta segunda parte de la locura zelenskiana, porque ¿quién sino la jefa de la diplomacia europea, en realidad la jefa de la antidiplomacia europea, la inefable Kaja Kallas, aquí, el día de hoy, en declaraciones. As President of Ukraine recently reiterated, Ukraine urgently needs a large caliber. Bueno, acá en sus declaraciones de hoy llamó al envío de más armas pesadas, municiones a Ucrania y finalmente respondió ante una consulta sobre China lo siguiente: está claro que China ha sido el principal facilitador de la guerra de agresión de Rusia. Esto nunca dicho hasta ahora así por la Unión Europea. Para la Unión Europea, por lo menos formalmente, en todas sus declaraciones, China parecía como un país neutral. Incluso recuerdo declaraciones positivas respecto a los esfuerzos chinos hacia la paz, con propuestas de paz. Bueno, ahora Kaja Kallas se establece por cuenta propia como una triste e insignificante funcionaria de la Unión Europea, ella sola, sin siquiera el visto bueno de la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, menos aún del Parlamento Europeo. Ella establece que China representa el principal facilitador de la guerra de agresión de Ucrania. Esta mujer también aparece completamente desbocada. Literalmente, otra vez, porque esto es muy serio. Está claro que China ha sido el principal facilitador de la guerra de agresión de Rusia. ¿Cómo puede realizar una declaración de ese tipo? Esa barbaridad dicha. Ahora China participa en la guerra en Ucrania también.
además las consecuencias diplomáticas de esto, de la jefa provenientes de la jefa de la diplomacia, por cierto, las palabras. La OTAN también lo ha afirmado en sus declaraciones. Ella debe responder a las posiciones de la Unión Europea, no de la OTAN. Pero bueno, la diferencia entre la Unión Europea y la OTAN realmente aparecen cada vez más difusas, las diferencias entre el brazo político y el brazo militar de los Estados Unidos en Europa. Ahora, nuevamente textual de Kaja Kallas, ahora la cuestión es, retrocedo un poquitito, ahora la cuestión es cómo estamos transmitiendo este mensaje. China quiere tener buenas relaciones comerciales con Europa, ya que somos un mercado muy grande. No queremos un exceso de capacidad en nuestro mercado y al mismo tiempo queremos que cese esta guerra. Esto también requiere de la cooperación de China. Esta señora todavía está presentando la narrativa de la Unión Europea súper hostil contra China, iniciada por Biden en su momento, ¿la recuerdan? Cuando, antes incluso de la llegada de Trump al gobierno, cuando comenzaban los primeros ataques de Estados Unidos a China. En realidad los primeros ataques comenzaron hace mucho tiempo, pero comenzaban los primeros ataques más fuertes sobre el final del gobierno de Biden contra China. Y los estúpidos europeos recogían esto como una lucha propia y comenzaban a establecer aranceles contra productos chinos, como por ejemplo en los automóviles eléctricos chinos, en protección ¿a qué? A los autos estadounidenses eléctricos, a los Teslas. Bueno, esto antes de la llegada de Trump al gobierno, naturalmente, establecer aranceles contra tu principal socio comercial, es el caso de China con respecto a la Unión Europea, y comenzar una política hostil contra tu principal socio comercial porque tu jefe, Estados Unidos, así lo determina, bueno, evidentemente colisiona contra tus propios intereses, evidentemente representa una pésima decisión, representa un pésimo negocio. Pero claro, en ese entonces está el discurso de Europa. Qué malos los chinos, ¿por qué? Por orden de los estadounidenses. Pero claro, después apareció Trump. Y Trump inmediatamente generó un giro de 180 grados y comenzó a acometer contra Europa, a ametrallar contra Europa. Por ende, en determinado momento, los europeos abandonaron la narrativa anti-China, porque ahora el promotor de esa narrativa anti-China tan mala para Europa en términos de sus propios intereses, comenzaba a ametrallar contra los propios europeos. Entonces abandonaron esa narrativa de qué malos los chinos, los chinos ayudan a Rusia, la inundación de los productos chinos, etc. E incluso en los últimos días, Ursula von der Leyen, a partir de los aranceles impuestos por Estados Unidos contra Europa, comenzó a generar, comenzó a presentar de alguna manera sutiles mensajes para el restablecimiento de las relaciones entre Europa y China ante el cachetazo recibido de Estados Unidos. Bueno, si los estadounidenses nos abandonan, nos realizan actos humillantes contra los europeos, bueno, entonces restablezcamos las relaciones con China porque esa es nuestra única forma de salvataje. Esa es la lógica de von der Leyen y de los europeos hasta ahora. Pero esta señora todavía, el memo, ¿no? el informe con los puntos para sus discursos, todavía no lo despacharon a su oficina, todavía no recogió el último memo, el último fax, y ella todavía machaca con esta narrativa anti-China de la Unión Europea del año pasado. Y ahora precisamente Europa está queriendo un reacercamiento a China y esta señora de repente recoge la locura de Zelensky y presenta a China como el principal facilitador de la guerra. En cualquier organización política más o menos seria, una declaración de este tipo habría determinado la eyección inmediata de esta señora de su cargo. Pero bueno, como la Unión Europea presenta entre su personal nada más y nada menos que
a un sinnúmero de incapaces, sumisos, lamebotas, entonces nadie va a amonestar a esta señora. Nadie la va a amonestar porque nadie responde realmente a los intereses de Europa. Pero si la Unión Europea representase una organización política más o menos seria, estas declaraciones de esta señora, incluso en contra del propio discurso actual de la Unión Europea, en la búsqueda de un acercamiento a China, bueno, aparecerían como inaceptables y esto determinaría inmediatamente su despido. ¿Sí? Bueno, Zelensky entonces nuevamente con algo de éxito en esta movida, nuevamente muy, pero muy jugada, muy osada, muy arriesgada. Pero claro, Zelensky ya perdido por perdido. Y hoy respondió, hace un ratito, respondió nuevamente el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, nuevamente Lin Yang, con declaraciones firmes, pero como siempre diplomáticas. Los chinos, aunque los chinos últimamente con un discurso mucho más duro que antes, siempre cuidadosos, siempre cautos, siempre prudentes, respondió nuevamente sobre esto de los 155 soldados chinos lo siguiente: me gustaría reiterar que China no es la creadora ni parte en la crisis de Ucrania. Somos partidarios incondicionales y promotores activos de la resolución pacífica de la crisis. No lo llama guerra, lo llama crisis. Y China siempre ha pedido a sus ciudadanos que se mantengan alejados de la zona del conflicto armado y eviten cualquier forma de implicación en el conflicto armado, especialmente que eviten participar en operaciones militares de cualquiera de las partes. Aconsejamos a las partes implicadas que tengan una comprensión correcta y sobria del papel de China y que no hagan comentarios irresponsables. Esto tanto para Zelensky como para Kaja Kallas y en parte para Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos quiere mayor tensión, quiere una escalada con China. En el caso de Estados Unidos, esta escalada responde a la guerra directa de aquí a poco entre ambos países en la disputa por la supremacía global. Acá el destinatario de esto no cometan afirmaciones irresponsables, no realicen afirmaciones irresponsables. Acá está estableciendo el foco en Zelensky y en los europeos, ¿sí? Estas palabras muy duras, considerando a la diplomacia china. Los chinos, por lo general, siempre muy sutiles. Bueno, acá las cosas bien claritas, ¿sí? Posiblemente a partir de posiblemente a partir de las declaraciones de Kallas, Zelensky una vez más quiera una apuesta mayor, ¿sí? Quiera el aumento de su apuesta, quiera realizar una movida aún mayor y en las próximas horas aparezca públicamente con alguna barbaridad nueva, algún nuevo delirio, alguna acusación aún más delirante, aún más alocada, quizás más soldados chinos, quizás más pruebas de estos videos a todas las luces falsos de soldados chinos, etcétera, etcétera, en la búsqueda nuevamente de apoyos tanto de Estados Unidos como de China. Pero claro, para Europa esto representa una pésima decisión, un tiro en el pie, y para Estados Unidos podría de aquí a poco comenzar a aparecer también como peligroso, porque en las últimas declaraciones de Trump, ya de a poquito Trump comenzó a flexibilizar su posición respecto a los aranceles con China, porque China reaccionó muy fuertemente y evidentemente el gobierno de Trump no vaticinaba una reacción tan fuerte de China. Y entonces ahora aparecen un poquito en duda, después de haber rectificado con la pausa de 90 días en cuanto a los aranceles a todo el mundo por el desastre en la bolsa de Estados Unidos, porque todo el mundo respondió con aranceles recíprocos, o la gran mayoría de los países respondieron con aranceles recíprocos. Entonces ya rectificaron y comenzaron con esto de, no, ahora queremos negociaciones, esto de los aranceles solo si nos generamos acuerdos.
Y en las últimas declaraciones de Trump ya presentó algo parecido incluso con respecto a China, aunque con China no establecieron una pausa, todavía parecen vigentes los aranceles, pero ya comenzaron a flexibilizar, ¿no? Bueno, muchachos, tranquilos, vamos a generar un acuerdo con China también, yo con buena relación con Xi Jinping y todas estas tonterías propias de Trump, pero con ese gesto, ¿sí? Con ese gesto. Así que ni siquiera para Estados Unidos, muy inteligente, la movida, acompañar, no parece inteligente acompañar esta locura de Zelensky. En el caso de Zelensky, bueno, responde a su desesperación. Aún así, está realizando verdaderamente una movida muy osada y caricaturesca, alocada completamente, más delirante, más loca, más alunizada, más extravagante que todas las movidas de Zelensky anteriores, y eso que presentó varias, ¿no? Varias, desde los soldados norcoreanos invisibles hasta la participación de iraníes o, bueno, que los rusos querían conquistar toda Europa o, bueno, cualquier, o que, o de Putin al borde del colapso político, bueno, todas las estupideces propuestas por el gobierno ucraniano con el apoyo de Estados Unidos, recogidas por los medios. Bueno, de todo eso, esto hasta ahora, lo número uno. En el top 10, el número uno de locuras de Zelensky, de movidas alucinadas, ¿no? Sí, basadas en sustancias alucinógenas, posiblemente esta la más alucinada de todas. Bueno, esa es la situación. ¿Cuánto más podrá esta situación ascender? ¿Cuánto más podrá presentar esta situación un destino de escalada? Bueno, no lo podemos determinar, pero tarde o temprano, como toda mentira, bueno, aparecerá develada, ¿sí? Desaparecerá de los medios, nadie lo recordará, pero por el momento está generando una escalada en el conflicto. De aquí a poco, seguramente Zelensky con una nueva jugada en todo esto. Redondeando este tema, quiero presentar algunas imágenes sobre el final. Algunas imágenes quiero presentar aquí, imágenes de la llegada al consulado ruso el día de hoy, hace algunas horas. La llegada al consulado ruso de una delegación estadounidense para un nuevo encuentro entre diplomáticos estadounidenses y rusos. Pero claro, en este caso no deliberaron los diplomáticos rusos y estadounidenses sobre ninguna cuestión ligada a la guerra en Ucrania. Solamente establecieron como temas de conversación el restablecimiento de las relaciones entre ambos países y seguramente también cuestiones ligadas a el esquema de seguridad europeo, ¿sí? Y posiblemente también cuestiones ligadas a la presencia de tropas estadounidenses en territorio europeo. Recordemos que hace 2 días Estados Unidos presentaba la noticia del retiro de 20.000 soldados estadounidenses de Europa, si esto responde verdaderamente a una desescalada en su enfrentamiento con Rusia o si en realidad solo responde a la búsqueda de un cambio en la estrategia de la política imperial estadounidense en Europa, de manera que participen menos soldados estadounidenses, con el consiguiente costo económico de eso, y que en su lugar los europeos a partir de ahora realicen la inversión militar de la OTAN con personal militar propio, para mí mucho más esto que lo anterior, bueno, pero aún no lo podemos determinar. Lo cierto, la noticia de la salida de soldados estadounidenses de, por sobre todas las cosas, una de las bases
militares estadounidenses en Polonia, bastante cerca de Rusia, y seguramente esto habrá estado presente, esto y muchas otras cosas desconocidas, estos temas habrán estado presentes, habrán aparecido en las conversaciones de hoy en Estambul entre diplomáticos rusos y diplomáticos estadounidenses. Aquí, por cierto, las imágenes, después de varias horas de discusión, de la salida de la misma camioneta, ¿sí?, del consulado frente a la prensa del mundo a la espera de esto. Pero una vez más, no deliberaron sobre Ucrania, con lo cual la cuestión ucraniana, la guerra en Ucrania ya está desapareciendo de la agenda internacional, está desapareciendo de la agenda estadounidense, ya bueno, desde hace tiempo, e incluso va a desaparecer de aquí a poco de la agenda europea en gran medida, ¿sí? Aunque vaticinamos, por lo menos yo vaticino, varios meses más de guerra de seguro, sino un año, y avances rusos, y recuerden lo que establecimos hace algunas semanas junto a Fernando Moragón en un análisis de los escenarios posibles. Pronto vamos a presenciar también una ofensiva rusa fuerte en este marco de definiciones, ¿sí? Bien, demoledores y demoledoras, vamos a redondear la transmisión aquí. En más o menos media hora comienza la transmisión de Adrián Celaya sobre la estrategia o la táctica de las tarifas de Trump. Mañana nosotros nuevamente por aquí con Juan Antonio Aguilar, y más tarde en nuestro canal hermano el día de mañana el programa de Fernando Moragón en DMP Geopolítica. Así que en media horita nuestro canal hermano Adrián Celaya, y mañana a las 9 nosotros nuevamente por aquí en charla con Juan Antonio Aguilar. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Chao.